Buenas tardes, estamos en la presentación de la mesa Jóvenes, Medios de Comunicación y Cambio Climático para el Seminario de Educación y Comunicación del Cambio Climático en 2020. En este caso, aunque la grabación se está realizando en 2021 por circunstancias que han ocurrido, pero aquí nos encontramos con la doctora Gemma Teso, con la doctora María José Picó, con la doctora Carol Gil Pose y con la doctoranda Paula Reyes. Inicialmente la dinámica que vamos a utilizar es Gemma Teso presentará un informe sobre los jóvenes medios de comunicación y cambio climático en un periodo concreto que nos definirá ella misma y posteriormente habrá una mesa de debate de expertas sobre la comunicación del cambio climático. Así que empiezo presentando a Gemma. Gemma Teso es doctora en Sociología, licenciada en Comunicación Audiovisual y experta en elaboración de reportajes y documentales, todo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la coordinadora del Observatorio de la Comunicación Mediática del Cambio Climático del Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social, MDCS, de la Universidad Complutense de Madrid y de INECODES. Además, es docente en el Instituto Puerta Bonita, en el que ha realizado diferentes proyectos sobre I+D en el discurso hegemónico de los medios de comunicación del cambio climático. Además, ha participado en diferentes proyectos, a destacar de forma muy interesante el de Climatic Puppets que realizó en el proyecto JDoc, en el proyecto Erasmus+. Lo he dicho casi todo bien, ¿verdad, Gemma? Casi todo. Más o menos. Después estará también Carolina Gil Pose, que es coordinadora de programas y comunicaciones para América Latina en salud en la organización Salud Sin Daño. Además, Carlos es responsable de actividades de capacitación en el programa virtual de formación y liderazgo de salud por el clima. Es profesional del periodismo y de la comunicación con 18 años de experiencia en medios y organizaciones de la sociedad civil. Es licenciada en enseñanza de las artes audiovisuales de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, y periodista en Argentina. Desde el año 2012 trabaja en la organización, trabaja para Salud Sin Daño y en Buenos Aires, ¿verdad? Después también estará con nosotros Paula Mariel Reyes Carrasco, que es ingeniera industrial en la Universidad Católica Madrid Maestra en el campus de Santo Domingo. Después, ya en España, en la Universidad de Salamanca, realizó el máster de Ciencias Ambientales y actualmente está en el programa de doctorado en Educación para el Desarrollo y la Sostenibilidad. Además, es una de las activistas en España con preferencia en el tema de cambio climático, en Fridays for Future, que es un movimiento de jóvenes luchando contra el cambio climático. Y por último estará María José Picó. María José Picó es periodista española, es autora del libro Periodismo Ambiental, aunque también ha publicado El cambio climático en casa nuestra, El planeta y tú, y es Premio Nacional de Periodismo Medioambiental. Es docente en el máster en la Pompeu Fabra, es docente en la Universidad Jaume I y hace muy poco, además está en el gabinete de comunicación del Botanic, con lo cual tiene un panorama bastante interesante sobre esta mesa de jóvenes, medios de comunicación y cambio climático. Así que, si te parece, Gemma, si tú tienes una presentación para compartir, Sí. todo tuyo. Bueno, dar las gracias a Dani por invitarnos y repetir esta experiencia que ya hicimos en directo, en este caso grabarla para que quede ahí nuestro debate y nuestra aportación, nuestro punto de vista como mujeres investigadoras, como comunicadoras y como especialistas, ¿no?, en temas ambientales y de cambio climático. Y gracias a mis compañeras de mesa
vamos a pasar a debatir ya sin más preámbulo. He preparado una pequeña presentación que será breve, centrándonos, que voy a pasar a compartir en este momento. A ver. Sí, Perdón. debajo no tienes un botón de poner compartir pantalla. Pues me detengo un botón que dice reacciones. Sí, aquí está. Perdón. Mira que está en verde, y es grande. Bien, yo creo que ya aquí, sí, aquí. Vale, perdonad el lapso y bueno, voy a pasarlo a pantalla completa para que se pueda ver. Bien, a ver si es posible que lo veamos en pantalla completa. Ahí, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de jóvenes, de medios de comunicación en general, pero el estudio que os presento, que traigo aquí para someter a debate como material que nos dé pie a poder debatir sobre el papel, el rol, la importancia de los jóvenes en la comunicación del cambio climático. Este estudio, os digo, está centrado más en la televisión y luego también en la comunicación que las cuentas de los medios hicieron en Twitter durante un determinado periodo de tiempo muy interesante, que es el periodo de la Semana de Acción Climática del año 2019, que per se es el año de la acción climática. Entonces, siempre hemos sabido o hemos visto a los activistas ser una parte muy importante del relato mediático a lo largo de la historia de la comunicación del cambio climático en los medios. Hemos visto que los activistas ocupan un rol muy importante, un rol que sobre todo a lo largo de la historia se ha hecho preponderante en las cumbres del clima. Era el momento en el que los activistas eran, digamos, los quienes daban la réplica, quienes demandaban soluciones, quienes demandaban compromisos a la esfera política que se reunía en estos grandes, y esperemos que se siga reuniendo en estos grandes eventos internacionales. Entonces, ¿qué analizamos? ¿Sobre qué vamos a hablar? Pues sobre los resultados del análisis de la cobertura de televisión del cambio climático en un determinado periodo estratégico que es la Semana de Acción Climática. 2019 es este año de la acción climática y si hay un periodo de tiempo en el que la comunicación sobre el cambio climático está presente en todos los medios de forma inusitada, es la semana de septiembre de 2019, conocida como la Semana de Acción Climática. Se estudia entonces la cobertura de los distintos eventos de la agenda política, científica y social que coincidieron esa semana. En esa semana de 2019, de septiembre de 2019, se celebró el lunes día 23 la cumbre de la acción climática convocada ad hoc en Nueva York. Por otro lado, el miércoles, que fue día 25, se presentó un informe por parte del IPCC hablando sobre el impacto del cambio climático en los mares y el viernes 27 se celebró la más numerosa o voluminosa de las manifestaciones o movilizaciones internacionales protagonizadas por jóvenes en los últimos años para demandar acción climática. Por otro lado, se ha analizado, teniendo en cuenta la importancia que cobra cada vez más la audiencia de los medios en las redes sociales, la audiencia social, se ha estudiado la contribución a la comunicación del cambio climático en la red social Twitter de las diferentes cuentas de los medios en las mismas fechas en las que se ha analizado la comunicación en televisión, en la Semana de Acción Climática. Bueno, he extraído dos gráficos que me parecían de interés. Uno es procedente, en este caso el gráfico de la izquierda, es un gráfico que nos muestra las diferentes fuentes de información o de noticias sobre cambio climático en función de la edad en todos los países que participaron dentro del estudio Digital News Reports 2020. Este estudio es elaborado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo. Y aquí encontramos que en los distintos países de los distintos continentes que formaron parte del estudio, vemos que se mantiene la preeminencia o la prevalencia de la televisión como fuente de información sobre el cambio climático. A continuación, en segunda posición, se sitúan las fuentes online. En tercer lugar,
tenemos, digamos, los repositorios, los lugares especializados sobre cambio climático y, en último lugar, en cuarta posición, aquí tenemos, en este caso, fuentes alternativas, como pueden ser blogs o como pueden ser las redes sociales. Entonces, vemos cómo viendo las distintas franjas de edad, la franja de más edad, más de 55 años, prefiere la televisión, mientras que los jóvenes prefieren o son consumidores fundamentalmente de contenidos que tienen que ver con el cambio climático. Primero en televisión, sigue siendo la televisión también para los jóvenes el medio más importante, pero seguido muy de cerca por las redes sociales y por los sitios online. Si sumamos fuentes online y redes sociales, entonces sí que el consumo, las fuentes de información para los jóvenes más importantes estarían en el entorno digital. Bueno, por otro lado, esto justifica el hecho de que tengamos este panorama de cómo las audiencias se comportan, cuáles son los diferentes usos de los diferentes medios y soportes para tener fuentes de información del cambio climático, y vemos el gran peso que tiene la televisión. Por otro lado, encontramos en este segundo gráfico, que es un gráfico de Rogelio Fernández Reyes, cómo se pone de manifiesto, blanco sobre negro, cuál ha sido la evolución de la comunicación del cambio climático en la prensa en España. Rogelio sigue 4 diarios, que son también con los que manda información al Instituto de la Universidad de Colorado, que tiene un observatorio a nivel internacional con un enfoque cuantitativo. Y vemos cómo en este caso la comunicación del cambio climático tiene un valle muy importante a partir del año 2010 y empieza a recuperarse a partir del año 2018, llegando a sus cotas más altas en el año 2019, especialmente a finales de 2019, con la celebración de la COP25, la Cumbre del Clima, en la ciudad de Madrid. ¿Cuáles fueron los temas de referencia de la comunicación del cambio climático en ese año que fue 2019, el año de la acción climática? Pues tenemos 3 agendas: la agenda política, la agenda científica, la agenda social y el acontecer. El acontecer, a diferencia de lo que ha sido 2020, estuvo marcado por la ausencia de grandes catástrofes que pudiéramos ligar en ese momento a digamos, desajustes, ¿no?, del sistema climático. Pero en la agenda política, el año 2019 sí que fue muy importante, porque se celebraron elecciones generales europeas y aunque de forma tibia, es verdad que el cambio climático entró en la campaña electoral mucho más en las elecciones europeas que en las generales en España. Pero en las generales también algunos partidos hicieron un esfuerzo por incluir esta cuña, ¿no?, de la gestión y de la política ambiental. Se celebró la Cumbre de Acción Climática en Nueva York en septiembre de 2019, durante esa semana de acción climática, la COP25 Madrid, Chile, en diciembre en Madrid, y también se entró en debate la ley del cambio climático. De la agenda científica, el año 2020 estuvo cuajado de presentaciones de informe, todos con una naturaleza concluyente en cuanto a la gravedad de la situación de la crisis climática. El informe de la ONU, Perspectivas del Medio Ambiente, el informe nacional de la Agencia Española de Meteorología sobre el cambio climático en España, el informe de las Naciones Unidas sobre el impacto del cambio climático y el deterioro, el grave deterioro de la biodiversidad, y el informe también de las Naciones Unidas sobre el impacto del cambio climático en los océanos, que fue presentado dentro de la Semana de Acción Climática el miércoles día 25 de septiembre de 2019. ¿Qué irrumpe, qué aparece como significativo, relevante, diferente en este año 2019? Pues vemos como ya a finales de 2018 y sobre todo en 2019, el movimiento estudiantil Fridays for Future empieza a tomar las calles y además a aglutinar la movilización que proviene de diferentes etapas educativas donde los jóvenes son estrellas, o son las estrellas o son el objeto principal, ¿no?, de la formación. Nos estamos refiriendo tanto desde la educación primaria, donde los niños, sobre todo apoyados y reforzados por el movimiento Teachers
for Future trabajan con los jóvenes en esta movilización a favor del clima. Vemos también la secundaria, que es protagonista también, y la formación universitaria. Entonces, el movimiento estudiantil Fridays for Future es un movimiento que aglutina distintas etapas educativas y que hace que los jóvenes salgan a la calle, y en muchos casos no salen solos, salen también los padres jóvenes con los niños pequeños, también los abuelos con los niños pequeños, a manifestarse por el futuro de estas generaciones, ¿no? Algunos detalles, por ejemplo, Extinction Rebellion, que es una fuerte organización, sobre todo en el ámbito anglosajón, vemos que copa en este caso los diarios o las portadas de los diarios The Times y The Guardian en abril de 2019. Los principales foco en este caso de atención cuando se habla de movilizaciones por el clima son Extinction Rebellion, Fridays for Future, y también en este caso aparece mucho el liderazgo y el nombre de Greta Thunberg. En el año 2019 decimos que es el año de acción climática, no solamente en la esfera social, también en la esfera política. En mayo de 2019 el Parlamento británico declara el estado de emergencia climática, y esa declaración llega en enero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia en España. La cobertura televisiva del cambio climático, si nos centramos, por ejemplo, en esos periodos estratégicos que suponen las cumbres del clima, pues vemos que a la izquierda tenemos la cobertura de los distintos canales de televisión en España de la cumbre de Cancún, a la derecha la cumbre de Durban y a la derecha, perdón, en el centro la cumbre de Durban de 2011, la cumbre de Cancún 2010, la cumbre de Madrid, Chile, en el año 2019. Bueno, pues vemos como casi todas las grandes cadenas, tanto nacionales como autonómicas, se vuelcan en una cobertura televisiva sin precedentes de este evento en Madrid, donde se reúnen no solamente los políticos, sino también donde la esfera social y la agenda social, el activismo, se torna también protagonista en las calles de Madrid. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues nos encontramos en una situación bastante diferente. La pandemia ha venido, lo ha cambiado todo, y ahora, bueno, pues lo que procede es situarnos en un escenario en el que vemos que el coronavirus, la lucha contra la pandemia, ahora actualmente ya las vacunas copan, digamos, la mayor parte de la información. Tanto en los principales diarios de prensa escrita, como analiza aquí a la izquierda Rogelio Fernández Reyes, como en la televisión. Por ejemplo, esta es una comparación que he hecho entre la cobertura de la Semana de Acción Climática del año 2019 y la cobertura televisiva de la Semana de Acción Climática del año 2020, donde se organizaron algunos eventos, sobre todo de naturaleza online, y algunas performances, ¿vale?, que tuvieron cobertura por parte de algunas cadenas, y bien podemos ver la gran diferencia en cuanto al número de noticias o de informaciones ofrecidas en los medios televisivos en España. Bueno, nos centramos ya en ver cómo trató la televisión el cambio climático en el año 2019 durante esta Semana de la Acción Climática protagonizada por la esfera social. Pues vemos que el mayor día de cobertura, el viernes, es cuando se celebran las manifestaciones por el clima, el lunes la cumbre del clima por la acción climática de Nueva York, y el miércoles, en este caso, nos encontramos con la presentación de un informe científico del IPCC sobre el impacto del cambio climático en los océanos. Pues vemos que el día de mayor cobertura, con diferencia, donde se produjeron más registros, fue el viernes, por delante del lunes, y por supuesto a bastante distancia del día del evento científico, que fue el miércoles. Con lo cual podemos decir que los enmarcados predominantes fueron el enmarcado del problema como un problema social y político, y científico en tercer lugar. Aquí se muestran los datos de las cadenas seguidas a nivel nacional de mayor cobertura, que son Televisión Española, La Sexta, Telecinco y Antena 3. ¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son periodistas
enviados especiales, las unidades móviles que salen a la calle, los políticos y los activistas. En último lugar tenemos a los científicos. En último lugar tenemos a los empresarios, por así decir, que aparecen, aunque en escasa medida, ¿vale? Pero los científicos se sitúan por detrás de los políticos y de los ciudadanos y activistas. El enmarcado predominante es un enmarcado del problema como un problema social, como un problema de derechos también humanos, como un problema también político, donde la agenda social, los activistas están demandando soluciones inmediatas y concretas. Y en último lugar, como un problema científico. La Semana de Acción Climática de septiembre de 2019, en todos los registros que se analizaron en las distintas cadenas que se siguieron, no se encontraron voces escépticas, es decir, no encontramos en el medio televisivo escepticismo. Podemos encontrar más o menos conocimiento, pero no encontramos escepticismo. Y sí encontramos programas magazine, como por ejemplo este de Telecinco, donde determinados contertulios no solamente hablan del tema o comentan la actualidad de las movilizaciones frente al clima, sino que además son capaces de hacer valoraciones o enmarcar la información desde el punto de vista de la ética o desde el punto de vista de la justicia intergeneracional. En cuanto al tratamiento de la información, vemos que si es predominante siempre el tratamiento de la información del cambio climático como un asunto noticioso, también lo es durante la Semana de Acción Climática, pero en menor medida que en ocasiones anteriores en las que se ha analizado el tratamiento informativo del cambio climático. Vemos cómo el cambio climático va colonizando o conquistando de la mano de la agenda social programas, magazines, infoshows o las tertulias y los debates de actualidad. En cuanto a Twitter, el seguimiento de las cuentas de diferentes medios en Twitter durante esa misma Semana de Acción Climática nos llevó a obtener, en este caso, 23.387 tweets. Una vez filtrados por las palabras clave, es decir, crisis climática, emergencia climática, cambio climático y calentamiento global, pues obtenemos para estos 3 días que seguimos, lunes, miércoles y viernes, en los medios que seguimos, 50 tweets. Bueno, pues estos 50 mensajes obtuvieron un total de 2.430 likes, se compartieron 1.580 veces y se comentaron en 320 ocasiones, con lo cual encontramos un elevado engagement y una elevada participación social en torno al comentario y a la interacción con temas de cambio climático en las cuentas de los medios en Twitter. Encontramos aquí que los protagonistas de quienes se hablan, a quienes se aluden y quienes hablan a la vez en Twitter son fundamentalmente ciudadanos, mucho más que políticos. En tercer lugar, activistas, también científicos, los periodistas y en última posición volvemos a encontrar a los empresarios. La Semana de Acción Climática en televisión en 2019, en las cadenas nacionales de las que hemos hablado, los 4 canales, Televisión Española, Antena 3, Telecinco y La Sexta, nos encontramos con que dieron cobertura a las 100 movilizaciones convocadas en España por el clima. Y se sumaron más de 300 organizaciones, es decir, 300 organizaciones ecologistas, feministas, encontramos sindicatos, organizaciones a favor de los derechos humanos, se sumaron a esta convocatoria y fueron partícipes de estas movilizaciones, dejando o poniendo de manifiesto la gran transversalidad de la problemática del cambio climático a la hora de defender numerosos derechos para la sociedad civil en muchos ámbitos de la vida humana. Entonces nos encontramos con que imágenes de corresponsales, en este caso de Televisión Española, en este caso es Lorenzo Milá, desde Italia, cubriendo las manifestaciones en Italia, o nos encontramos manifestaciones en muchas ciudades de España, se ofrece información sobre las manifestaciones que están teniendo lugar en otros lugares del mundo. En este caso, esta imagen de la izquierda corresponde a una manifestación de jóvenes en París. Con lo cual, nos encontramos con que la información del cambio climático obedece a esa localidad, es decir, es global y es local. Encontramos que las televisiones salen a la calle, como vamos a ver más adelante en el tratamiento informativo,
salen a la calle, envían más unidades móviles que nunca durante esta semana a las calles, se envían más enviados especiales que nunca a cubrir todos estos eventos nacionales e internacionales, y a la vez se está dando cobertura en el interior, en todas las ciudades de España, en todas las comunidades y a la vez en el resto del mundo, porque es una lucha global. El cambio climático es global, es local, y la localidad forma parte ya, ¿no?, de la esencia del tratamiento informativo del cambio climático, como podemos comprobar en este gráfico, donde vemos que en mayor parte de la información se sitúa en un contexto global, pero que también el ámbito local y estatal pues ocupa prácticamente el 50%, ¿no?, de las informaciones que se ofrecen. Y el 66% de las noticias sobre cambio climático en esta semana en televisión nos dicen que el cambio climático es un problema para el futuro inmediato, es decir, la mirada está centrada en el presente, en el actúen ya y en la emergencia. ¿Cuál es el mensaje de los jóvenes? Porque aquí nos centramos, esta semana los jóvenes son protagonistas, y en el análisis digamos que prestamos atención al mensaje de los jóvenes. Bueno, primero, si categorizamos estos mensajes conforme a los códex deductivos que utiliza el IPCC, causas, impactos y soluciones, nos encontramos con que se buscan soluciones, se reclaman soluciones, se piden soluciones. También se habla de las causas en un 9% de los casos, y también se denuncian los impactos. Y aquí tenemos pues algunos de los mensajes que los jóvenes vierten, ¿no?, o ponen en sus pancartas, corean en sus mensajes en voz alta, llevan a las calles, ¿no? Aprende a cambiar o aprende a nadar, es decir, parece que no hay otra disyuntiva. Justamente acaba de publicarse un nuevo gráfico que nos habla de la subida del nivel del mar, en este caso en los últimos años, ¿no?, y cómo se está acelerando en las últimas décadas. Nos hablan sobre el hecho de que no tenemos otra opción que adaptarnos y que luchar, porque no tenemos otro planeta, no tenemos planeta B, que se tiene que hacer caso al mensaje de la ciencia, que no podemos seguir ignorando el mensaje de la ciencia, que ese es el inicio de la catástrofe y no solo en el cine, y que el clima, bueno, pues es mejor fresquito, ¿no?, igual que la cerveza. Estos son los mensajes en las calles, pero en las calles durante el viernes que se llevaron a cabo las manifestaciones, pero no solamente hubo manifestaciones los viernes, hubo unas grandes manifestaciones en Nueva York el lunes día 23. Los niños salieron a la calle, boicotearon la presencia de Donald Trump en esta cumbre del día 23, del lunes 23 de septiembre de 2019, y la imagen o la reacción de Greta Thunberg cuando ve, en este caso, a Donald Trump aparecer en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pues es una expresión que no da o no deja lugar a dudas, porque se paseó por la cumbre del clima, pero no estuvo, solamente fue a que le vieran, porque él había organizado otra cumbre paralela, que era la cumbre en este caso por derechos de orden religioso en todo el mundo, ¿no?, como por la interculturalidad. Y es una cumbre que él convocó de forma paralela para contraprogramar, por así decir, la cumbre del clima. Vemos que los activistas no son solo jóvenes, pero sí que hay muchas figuras que son muy importantes en la esfera social, como es el actor Harrison Ford, que tiene un discurso destacado, ¿no?, a favor de las medidas para proteger el clima. Y en este caso no parece que se sienta muy cómodo entre los altos mandatarios dentro de la cumbre del clima. Las manifestaciones en torno a la sede fueron importantísimas, asistieron 60 líderes de todo el mundo, y los jóvenes desde luego mostraron una gran imaginación con todas sus pancartas y todas las performances que organizaran para rodear, en este caso, este evento con sus protestas. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Greta en la información de televisión durante este periodo de tiempo? Bueno, pues las imágenes que la televisión ofrece de Greta son imágenes de archivo, muchas de ellas, como es esta que aparece aquí, donde se la ve pues muy niña, sentada, protestando un viernes, pues haciendo su particular iniciativa o lanzando su particular iniciativa de huelga frente al clima. Aquí vemos a Greta
el mismo día 27 de septiembre de 2019 en la protesta. Greta estuvo en Canadá arropada por comunidades indígenas y aquí la vemos en el discurso del lunes 23 en la cumbre de la acción climática, y con la famosa frase diciendo cómo se atreven, ¿no? Cómo se atreven a robarnos el futuro y cómo se atreven, en este caso, a no hacer nada después de habernos traído, ¿no? hasta aquí. El mensaje, ¿cuáles son los mensajes de Greta? El mensaje de Greta fundamental es... en primer lugar, tenemos que decir que en torno al 60-66% de las noticias, en el 60% de las noticias no aparece Greta, pero sí aparece en un importante volumen. El 40% de la información sobre cambio climático es mucha información, ¿vale? Y en el 40% aparece Greta con distintas actitudes, con actitud positiva, con una actitud negativa en la mitad de los registros aproximadamente, con actitud preocupada y sobre todo también con una actitud reclamante en muchos casos. El mensaje de Greta, cuando habla en algo menos del 40%, cuando ella dice algo, ¿qué nos dice? Pues dicen, no hay futuro, nos están robando el futuro. Sobre todo pide acción, por favor, acción, actúen, y luego pues hay otras múltiples, ¿no? Frases con las que ella pues, ha pedido de muchas maneras distintas acción climática. Si comparamos, en este caso, la comunicación del cambio climático en el año 2019, protagonizada por los jóvenes, con la comunicación del cambio climático, por ejemplo, en el año 2011, que es un periodo de tiempo en el que a lo largo de todo un año se produjeron 195 registros, resulta que podemos ver cómo los jóvenes, en este caso, en un año de la emergencia climática, han contribuido, en este caso, en este sentido, a hacer que esa emergencia esté aún más presente en los medios de comunicación, porque ellos han sido los protagonistas o los causantes, en muchos casos, de que el cambio climático llegara a los medios, estuviera en las calles y tuviera una gran presencia social en la esfera social y de ahí saltara a la esfera mediática. En el año 2011, de lo que hablaban los medios cuando hablaban de cambio climático, en primer lugar, era de la Tierra, del planeta, del deterioro ambiental. Es decir, el cambio climático era fundamentalmente enmarcado como un asunto ambiental o como una problemática ambiental y como un problema político, en segundo lugar. Y en tercer lugar estaban los ecologistas. Si nos vamos a la esfera, en este caso, damos el salto 9 años después, 8 años después, nos encontramos cómo los jóvenes están en primer lugar durante la Semana de Acción Climática, son los protagonistas del discurso, el contenido más aludido, sus protestas, su activismo. En segundo lugar, encontramos a los políticos, es decir, la esfera política ocupa la segunda posición en ambos años. Y en tercer lugar, nos encontramos a los científicos. Por cierto, una de las cosas que dice mucho Greta es escuchen a la ciencia, no me escuchen a mí, escuchen el mensaje de la ciencia. En cuanto al tratamiento televisivo, encontramos también algunas diferencias. En el año 2011, si vemos la estructura de la información, el tratamiento que se da a la información, cómo se compone, qué recursos se emplean, nos encontramos con que más del 60% de todas las informaciones sobre cambio climático, de todas las cadenas de televisión de este año, están centradas o se tratan fundamentalmente con una estructura que nosotros llamamos presentador más pieza. Es decir, es una pieza editada previamente por un periodista que le introduce un promedio de 1, y pico totales, es decir, que hay piezas que tienen 2, otras que tienen 1 y hay piezas que no tienen ningún total, pero es una pieza editada con totales o declaraciones de los protagonistas, sean políticos, sean científicos, y este es un trabajo previamente editado que se presenta, ¿vale?, en el informativo y al que se da paso con una duración aproximadamente entre 1 y 2 minutos. Bueno, pues en el año
2019, nos encontramos con que la mayor parte de las informaciones, en este caso el 27,7%, nos encontramos con que son conexiones en directo. Es decir, las cámaras, al hacer el seguimiento de la acción social frente al clima protagonizada por los jóvenes, las cámaras salen a la calle. Entonces salen a la calle, graban imágenes, luego meten imágenes en colas durante la conexión en directo, pero aparece con gran fuerza, en este caso, tanto los enviados especiales como las unidades móviles y las conexiones en directo desde los lugares de los hechos. Algo que era difícil de encontrar en el año 2011. Esta es una imagen de un programa de Egunon, de la ETV2, en el año 2011. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos obtener? Algunas podremos obtener y ahora seguro que en el debate aparecen muchas más. Pues primero, la percepción del riesgo del cambio climático vemos que ha sido un proceso que ha estado activo a lo largo de años y que surge como protesta o que se canaliza a través del movimiento Fridays for Future, Extinction Rebellion, en los años, a partir del año 2018, fundamentalmente en el 2019. Pero es un constructo social, es una percepción social que está en el imaginario social y que va creciendo hasta que una parte de la población, digamos, ante la emergencia del mensaje de la ciencia, encuentra un liderazgo en los jóvenes para llevar, en este caso, ese mensaje de emergencia a las calles. El mensaje de los jóvenes rompe estas antinomias, es decir, las antinomias de las que nos hablaban Smith y Joff en el año 2012. Antinomias que hablan de cómo era percibido el cambio climático, como cierto, incierto, como una cuestión de responsabilidad nuestra o de responsabilidad de los otros, el self-others, o como un hecho natural o un hecho provocado por el ser humano. En el año 2019 los jóvenes no tienen dudas. Es un fenómeno creado, provocado por el hombre. El escepticismo es un atentado contra los derechos sociales de gran parte de la humanidad que tiene que sufrir las consecuencias del cambio climático. Y los responsables somos todos, somos nosotros, y tenemos unos gestores políticos sobre los que tiene que caer especialmente el peso de la responsabilidad. Entonces se rompe estas antinomias clásicas con las que era percibido el cambio climático y también hasta cierto punto, y sobre todo en medios escépticos, comunicado el cambio climático en los medios. La comunicación del cambio climático ya no se centra solo en esas interacciones entre la esfera política y la científica. Pensemos que la primera vez que se habla de cambio climático en los medios es después de que se presentara en el Congreso de los Estados Unidos, uno de los, creo recordar, 1988, el primer informe donde se hablaba de este fenómeno y de la gravedad, de la envergadura, de las dimensiones que tenía. A partir de entonces, claro, cuando se crea el IPCC, durante una década nos encontramos que el cambio climático, digamos, es abordado fundamentalmente como un duelo político científico. Bueno, pues ya ese, digamos, protagonismo que tenían los científicos como, digamos, los antagonistas de los políticos ya no es tal, porque aparecen otros antagonistas a los políticos de otra naturaleza, con unas reclamaciones sociales y una demanda muchísimo más contundente en las calles, que son los activistas y los jóvenes, que tienen como referencia siempre el mensaje de la ciencia. Las ONGs tradicionales, Greenpeace, WWF, ADENA y otras muchas del ámbito nacional también, estoy hablando de estas que tienen un impacto internacional, pero Ecologistas en Acción en España, aquí SEO BirdLife, muchísimas organizaciones que llevan durante años trabajando a nivel ambiental, trabajando con la educación ambiental, movilizándose, dando la réplica, yendo a las cumbres por el clima, pues en ese momento, digamos,
sienten o recogen el relevo de las nuevas generaciones, que en un movimiento con una organización y una estructura horizontal distinta a las que tienen estas organizaciones, establecen una sinergia en la defensa del derecho, de los derechos ambientales, ¿no?, de la ciudadanía. Se pone en valor la educación y la escuela, es decir, la escuela como un lugar donde los jóvenes toman conciencia y contacto con este fenómeno, con la naturaleza del cambio climático, y además donde se refuerza la acción climática a través de la conciencia no solamente de los jóvenes, sino también de los profesores. Y hay movimientos como Teachers for Futures que digamos, contagia también a otros grupos de padres y madres, de manera que tenemos Madres por el Clima y una gran cantidad de organizaciones que apoyan las reivindicaciones de los jóvenes. Los jóvenes son movilizadores y se movilizan a su vez, y también son movilizados. El mensaje de emergencia es: el cambio climático es aquí y ahora, es un problema nuestro y es un problema de todos, y tenemos el nivel de responsabilidad, no solamente es la responsabilidad de los otros o una responsabilidad política, es una responsabilidad nuestra, porque nosotros tenemos derecho a que se tomen medidas concretas, y ahí los jóvenes hacen que entre en juego la justicia y la ética en el discurso como nunca se había visto hasta entonces en los medios de comunicación, al menos en televisión. Los jóvenes cuestionan el modelo económico. Muchas pancartas nos dicen, o hemos visto muchas pancartas en televisión diciendo: si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado. Bueno, pues esto es un lema, un eslogan que está cuestionando el modelo económico capitalista, ¿no?, que nos ha llevado a este deterioro, ¿no?, ambiental y a esta esquilmación de los recursos naturales. Se pone en valor de nuevo la protesta pacífica. Todas las manifestaciones han sido pacíficas, un ejemplo de civismo, y nos muestran cómo la creatividad se puede llevar a las calles en forma de protesta, y también los valores, en este caso, son unos valores digamos, transversales que llegan a las diferentes capas de ciudadanía y también al discurso, no solamente ideológico centrado en el espectro más progresista, sino que esta movilización social sin precedente y de los jóvenes también llegan a otros colectivos, tanto ideológicos como de edad, colectivos culturales distintos. Y muchas cosas más que seguro van a salir ahora en el debate. Muchas gracias, espero haberos dado algunas imágenes, aunque tengo otras muchas más que, si queréis, podemos ir sacando a colación a lo largo del debate que podamos tener ahora. Muchas gracias, Gemma. Si te parece, deja de compartir la pantalla y así nos vemos así. Vale, genial. Muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que los apuntas cuestiones muy, muy claras, muy directas, y la verdad es que fue una semana de la acción climática efectivamente muy potente para los jóvenes, que lamentablemente con la pandemia efectivamente se ha visto menguada, pero bueno, creo que seguramente en el debate saldrán algunas ideas de dónde se encuentra ahora mismo el movimiento, ¿no? Si os parece, bueno, pues os doy el turno a las personas que estáis aquí en la mesa, y habíamos comentado anteriormente, empezar por Caro, después Paula y por último María José. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, solo para aclarar un detalle de la presentación, que yo no soy doctora, estoy en proceso de formación, doctoranda aún, solo para reconocer el esfuerzo que significa poder decir que uno ha hecho un doctorado, así que espero en unos años poder decirlo. Y gracias, Gema, por todos estos datos, un montón de reflexiones y de ideas anotadas para poder abrir este debate. En principio, es bueno también recordar que según este monitoreo de cobertura en medios de la Universidad de Colorado, que cubre desde 2004 hasta 2020, 2019 fue el año con mayor cobertura, ¿no? En el informe que sacaron sobre 2020, 2020 se ubica en segundo lugar, pero 2019 fue un año en donde hasta ahora se registró la mayor cobertura en medios de cambio climático, y eso es para entender un poco más en qué contexto se da esta semana de acción climática. Es muy interesante
pensar en la televisión como fuente que prevalece entre jóvenes para consumir noticias sobre cambio climático, algo que también se traslada a todas las edades. También, por supuesto, el rol de las redes sociales, en donde ahí no solamente está esta cuestión de buscar información, sino también de participar y construir esa información, ¿no? Ese doble juego que fue clave también para un año como el 2020, en donde, como decíamos, mucho de lo que en 2019 estuvo en las calles se trasladó a las redes, y cómo eso también impacta en la atención que los medios prestan, porque obviamente cuando jóvenes salen a la calle, además de generar esa noticia, de que ese acontecimiento se convierta en noticia, eso tiene otras consecuencias, más allá de la presencia misma de jóvenes, que hacen que sea una noticia. ¿Y qué pasa cuando eso se traslada a las redes? Y cuando hay mucha interacción, ¿no? y hay mucho ida y vuelta entre comunidades que ya de por sí encuentran en las redes sociales un espacio habitual en el que habitan, pero no son los medios. Hay ciertas limitaciones ahí, ¿no? Y entonces, con respecto al mensaje, a lo que comentabas en relación con el estudio, este mensaje de emergencia del aquí y ahora, ¿no? A mí me interesaba saber si existe algún registro de si ese mensaje ha ido cambiando a lo largo del tiempo, desde que Greta en un principio empieza a liderar este movimiento que se construye como una bola de nieve y que cada vez más y en todo el mundo, en donde los jóvenes están claramente identificados con la cuestión del futuro, ¿no? Y con esto de decir, nos están hipotecando nuestro futuro, pero de pronto empiezan a hablar del presente también los jóvenes y dicen, ojo, es aquí y ahora, no porque seamos jóvenes estamos hablando de dentro de 50 años, sino que necesitamos acciones urgentes ya, porque los efectos y las consecuencias del cambio climático ya las estamos viviendo. Incluso es lo que hace Greta, ¿no? Que en un principio está ella como personaje en los medios y de pronto cuando ella misma ve que se está convirtiendo en ese personaje, que ya la noticia pasa por ella y no tanto por lo que ella representa y reclama, cede el micrófono y dice, yo no voy a hablar, escuchen lo que tiene que decir la ciencia, ¿no? Y esa posición que empieza a adoptar en muchos eventos públicos para ceder ese espacio. Entonces, volviendo a lo del mensaje, ¿existe un estudio que pueda mostrar esta transición de los jóvenes hablando de futuro a decir es aquí y ahora? Eso es algo que se observa en general en los movimientos de jóvenes por el clima y se manifiesta a través de los medios, o todavía los medios siguen reflejando e identificando a jóvenes con esta idea del futuro y no tanto de la acción climática urgente ya. Pues los jóvenes, a ver, lo que dicen es que se escucha la ciencia, lo que nos dicen los informes científicos, lo que los jóvenes dicen a modo de altavoz es el cambio climático ya es una realidad, el cambio climático está sucediendo, lo que pasa es que en el futuro va a ser peor. Entonces, claro, no sigamos por aquí, no nos roben el futuro. Yo sí puedo hacer dos apuntes sobre esta evolución que señala Caro, que es tan interesante, ¿no? Analizar cuál es la actitud de los jóvenes, qué pasaba con los jóvenes en el año 2013 y qué pasaba con los medios en los años anteriores. ¿Cómo trataban a los jóvenes? Pues primero, no se ocupaban de ellos. Por ejemplo, yo estudié un año de noticias entero en el año 2011, he hecho algunas alusiones a los resultados de este estudio en televisión y solamente aparecieron 2 o 3 informaciones, un porcentaje muy escaso en la que se aludía a los jóvenes. Y los jóvenes eran los receptores pasivos de la acción educativa, es decir, se hacía un cómic para jóvenes de sensibilización, se hacía algo para los jóvenes. Pero es que lo que pasa en el año 2019 es que la lección nos la dan los jóvenes a nosotros. Es decir, hasta ese momento eran los jóvenes los que recibían lecciones del sistema educativo o de las organizaciones, de la educación ambiental, y lo que pasa en el año 2019 es que los jóvenes dicen, vale, ahora que estamos formados, que somos la generación mejor formada y sabemos lo que es esto, ahora lo que vamos a decir es a vosotros que ya está bien. O sea, nos estáis hablando de la educación, nos estáis educando, nos estáis contando en las escuelas cómo está cambiando el clima, los impactos en la biosfera, y resulta que ahora
y que no hacéis nada, pues ya está bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un mensaje de coherencia por su parte que indispensable, ¿no? Y de emergencia, transmiten el mensaje de la ciencia. Luego, los jóvenes siempre han estado muy concienciados. Otra cosa es que lo que yo percibí en las encuestas del año 2013 a 800 y pico jóvenes en España, las publiqué en mi tesis doctoral, lo que se percibía era que no tenían o no encontraban una manera de poder canalizar, en este caso, su lucha. O sea, se sentían un poco como que no tenían forma de expresar o no visibilizaban esa preocupación en la esfera social. A no visibilizarla en la esfera social, se sentían como sin herramientas, como lo que ha sucedido ha sido un verdadero proceso de empoderamiento, ¿no? En el año 2019, a partir del año 2018, porque realmente lo que les faltaba era eso, ¿no? Encontrar una manera de canalizar su mensaje y de hacer llegar su mensaje a la sociedad. Entonces, claro, la cobertura mediática de las movilizaciones sociales les ha empoderado. O sea, no solo les ha empoderado las redes, sino el papel institucional de los medios. El papel institucional de los medios de comunicación hace que cuando los jóvenes salen en los medios se sientan aún más reforzados y más empoderados. Gracias, Bueno, Paula. sí, también agradecer, por supuesto, a Dani y a Gemma, tan interesante estudio y podernos ver nuevamente aquí. Y bueno, ya Caro, que empezó haciendo unas reflexiones muy interesantes de toda la investigación. Bueno, en mi caso, creo que hasta ahora podría resaltar 3 puntos importantes, continuando con lo que dijo Caro de la importancia de la televisión. Que realmente tras analizar y ver los datos de este estudio explica cómo el movimiento aparentemente parece estar muy apagado porque las personas están acostumbradas a ver la información por la televisión y menos por las redes sociales. Entonces, todo este tiempo ha habido mucho ciberactivismo y actividades que al no ser tan multitudinarias por todas las medidas de seguridad necesarias por la COVID, pues no han tenido la cobertura mediática necesaria. Por otro lado, sí me llama la atención la baja participación que tienen las empresas en esta discusión del cambio climático, a pesar de la influencia enorme que tienen en las emisiones e incluso en las decisiones de consumo de las personas, porque estamos manipuladas por el marketing y la publicidad. Y a la vez reflexiono hasta qué punto también pueden influir en la libertad que tienen los medios de comunicación de decir lo que realmente sucede cuando muchos medios reciben fondos para anuncios de estas compañías. Y por otro lado, también, pues, me encanta la parte de que la juventud, de que nosotras como jóvenes estemos destacando la ética a través de la discusión del clima, porque, por supuesto, ¿quiénes están sufriendo más? Las personas pobres, las personas del sur, indígenas y muchísimos otros defensores que están siendo asesinadas cada vez más por la lucha contra grandes empresas y contra personas que quieren destrozar su territorio. O sea, podemos ver que hace poquito actualmente en la India hay toda una rebelión de los agricultores por todas las políticas que se quieren generar en la India que van a afectar a los agricultores, cuando el 58% de la población de la India depende de la agricultura y cuando el cambio climático está afectando de una manera enorme a ese país, que bueno, son imágenes que nos quedan ahí del documental de Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Que vemos cómo en un día llovió toda la cantidad de meses y destrozó el cultivo de muchas personas. Entonces, definitivamente la ética es algo que debería estar en el centro de la discusión. Pero a la vez, se trata de la juventud, yo entiendo que nos tratan como que somos la respuesta y que tenemos la respuesta a todo, y que también miden a todas las personas jóvenes con la misma vara, entendiendo que todas estamos igual de concienciadas o que todas somos parte del movimiento climático, cuando todavía se necesita mucha concienciación. Entonces, restamos la importancia de la educación ambiental en todos los niveles, formales, no formales, informales, y de ahí, bueno, súper importante que Gemma haya destacado la educación
como un factor necesario, porque definitivamente da miedo hasta qué punto quieren descargar el problema en nosotras y hasta qué punto las políticas y las acciones se van retrasando en el tiempo y se van estableciendo para el 2050, cuando la verdad que ya en el discurso tenemos claro que hay ya personas sufriendo bastante y definitivamente no son los países del norte, ¿verdad? Entonces, sí, desde ese punto de vista, Gemma, me pregunto si ustedes investigaron un poco más acerca de la información del sur, de los defensores asesinados y de la justicia social, o bueno, solo se quedó en esas pancartas, porque también eso es una cosa que da un poco de coraje, la verdad, ver cómo en los medios sacan la pancarta graciosa y no la pancarta seria que realmente habla de esas personas que están sufriendo, de esas personas que están muriendo y que están viendo su forma de vida pues totalmente desaparecer, ¿verdad? Pues lo que dices es muy importante, Paula. A ver, nosotros desde el observatorio analizamos la comunicación de los medios en España. Hay otros observatorios, como es el Observatorio de la Universidad de Colorado, que hace un análisis a nivel internacional. Lo que pasa es que este observatorio se centra más que nada en la cobertura de los términos cambio climático, calentamiento global, y es desde un enfoque más cuantitativo, es decir, para ver cómo esa cobertura sube, baja y cuáles son los principales temas de la agenda que se están comunicando. Evidentemente, los crímenes que se están cometiendo, sobre todo en América Latina, con los activistas, son crímenes donde, digamos, hay relaciones de poder y negocios clarísimamente involucrados, ¿no? Entonces, esto es una cobertura que no se da en los medios en España, o sea, es una cobertura que no se ofrece en los medios en España, especialmente desde el medio televisivo, ¿vale? Es decir, puede que lo encuentras más, es más fácil encontrarlo en la prensa, más en las redes sociales, pero en televisión no es un elemento que aparezca de forma destacada. El crimen, en este caso, reiterado siempre tenemos casos, lamentablemente, todos los años, de activistas y de ecologistas que mueren a manos pues, de ataques y que están luchando contra la minería a cielo abierto, en zonas contra construcción de presas y privatizaciones de agua, etcétera, etcétera. O sea, una problemática ambiental que al final son recursos naturales, ¿no? Lo que los indígenas están tratando de proteger. Entonces, esa información aquí en España, por lo menos en el medio televisivo, no se produce o se produce en muy escasa medida, más en la prensa, pero no hemos puesto el foco en ello. O sea, me lo apunto porque realmente me parece algo muy importante también a observar y analizar. Otra cuestión que has dicho, la cuestión de las empresas. A ver, lo que sí hemos hecho desde el observatorio ha sido hacer un estudio sobre quiénes están comunicando en el medio online en España. ¿Quiénes comunican en el medio online? Pues ahí, sorprendentemente, ahora mismo, por ejemplo, en este contexto en el que estamos, en el año 2021, nos hemos encontrado con el tema de Filomena y demás, con el pico de la subida de la luz, ¿vale? El tema de la subida de la luz, picos de facturación hacia arriba, picos de facturación hacia abajo. Hablan, en este caso, los economistas, hablan los ministros. ¿Escuchamos a algún representante de las empresas en televisión? No escuchamos representantes de las empresas en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. Tienen un mínimo porcentaje de participación. No son declarantes en los medios. Sin embargo, sí que son activos comunicadores en el medio online. Es decir, el 60% de quienes comunican sobre cambio climático en el medio online son medios online, prensa fundamentalmente, ¿vale? No radio y televisión, sino prensa o medios mestizos, ¿no? Pero ¿quiénes están comunicando? El otro 40 o 30, el otro 20%, que es un elevado porcentaje, nos encontramos ahí con que son empresas, organizaciones, instituciones, asociaciones, y ahí están todas las empresas. La comunicación
que hacen los medios en torno al cambio climático la están haciendo en el medio online, a través de sus propias páginas web o bien a través de los anuncios. Es decir, que encontramos mucha comunicación persuasiva en forma de spot publicitario, tanto en YouTube como en televisión, campañas de Acciona, campañas de energéticas, muchísimas campañas también, en este caso de empresas de vehículos, pero no nos encontramos, en este caso, a las empresas asumir su responsabilidad y declarar cuándo el tema del que se tiene que hablar, porque es noticia, es el cambio climático, y hacerlo en los medios delante de un periodista, y para un periodista que les pregunte y les ponga frente a una realidad de la que también son responsables. Eso no lo encontramos. Comunican en el entorno online o comunicación persuasiva. No rinden cuentas en los medios. José, María José, ¿tienes el micro apagado? Micro apagado. Vale, ahora Bueno, sí. pues, nada, yo ya la última, pero a ver, en primer lugar, Gemma, muchísimas gracias por esta explicación tan interesante, y yo creo que aunque ya la debatimos, todavía ha sido más enriquecedora y a Dani y a esta oportunidad de vernos otra vez en este contexto. De verdad que es un gusto sacar este tiempo para volvernos a ver, aunque han cambiado muchas cosas. Yo quería un poquito insistir en la caracterización de ese activismo, porque yo sí que soy un poco crítica con el activismo de Fridays for Future. Ya ahora discutiré con Paula, pero sí que como organizadora de actos en la Universidad Jaume I, de temas de cambio climático, pues nos veíamos con dificultades, ¿no?, para encontrar portavoces y formas de participar y demás. Pero bueno, más que nada porque me gustaría, si nos podríais, si esta semana de la acción por el clima, si este fenómeno de Greta ha cambiado, ¿tú crees que ha cambiado el activismo de los jóvenes y lo ha hecho más participativo, o se sigue quedando en redes? Porque yo creo que ese protagonismo que adquirieron, los medios salieron a verlos porque tenía mucho color ver tanto joven. O sea, está claro que los medios salieron a la calle. ¿Cómo no iban a salir a la calle con tantas personas? La imagen era muy potente. La pregunta es, ahora, o sea, ¿eso ha dejado mella para que el activismo siga activo y haya, lo que hablamos, vocaciones ecologistas? Porque lo que estamos tantos años, decimos, ya no están esas personas que se dedican al medio ambiente, que luchan por las cuestiones locales, no solo por lo global, sino también por esas batallas más del territorio, más NIMBY y demás. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que ha dejado su huella en el activismo de los jóvenes? Yo creo que yo te voy a decir que yo lo que no lo veo es en los medios, pero yo creo que la que te tiene que responder es ahí, Paula, porque claro, en los medios con la pandemia las movilizaciones han caído y la presencia del cambio climático ha caído, no tanto, no del todo, no tanto como en la crisis económica, pero sí que ha caído, y desde luego los jóvenes sí que han desaparecido del discurso, en este caso relacionado con el cambio climático, en gran medida. Lo que ahora, si están activos o están en un estado latente, pues yo creo que ahí quien conoce desde dentro también la organización de Fridays for Future y nos puede contar cómo se han estado moviendo, así es Paula. Te paso la pelota a ti, ¿eh? Bueno, yo creo que septiembre sí sentó un precedente para muchas personas que estuvimos activas en ese momento en los movimientos sociales, que por supuesto mientras más tú has estado, más compromiso tú sientes, porque la verdad que los movimientos sociales son una herramienta de aprendizaje súper poderosa. O sea, está toda la teoría de aprendizaje en los movimientos sociales por eso mismo. Obviamente, yo te puedo hablar más de Salamanca, porque yo soy de Fridays for Future Salamanca, y sí, bueno, la pandemia obviamente ha afectado de una manera notable, porque es que a todo el mundo le ha afectado. O sea, en la previa hablábamos que no queríamos salir, no podíamos salir porque tenemos mucho miedo.
Pero a pesar de todo, yo creo que desde las diferentes ciudades y los diferentes contextos, pues los grupos se han mantenido activos con personas que han dejado con nuevas personas y en nuevos contextos. Por nuestra propia experiencia, nosotros tenemos muchos jóvenes que vienen desde la Universidad de Salamanca y pues muchísima gente está muy concentrada en cómo voy a estudiar para no contagiarme de la COVID, o personas que venían a másters de fuera, o que los intercambios que hacen pues no han podido suceder este año, y eso se ve en la cantidad de personas que entran y salen del movimiento. Pero nosotras particularmente hemos intentado crear otras estrategias para seguir, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos reforestaciones todos los sábados desde otoño, estamos haciendo batidas en el río Tormes, bueno, en verano y en primavera estuvimos haciendo mensualmente batidas. También hacemos acciones de ciberactivismo. Por ejemplo, esta semana casualmente sacamos 2 acciones. Hicimos un vídeo de Retortillo, de la mina de Retortillo. No sé si algunos saben que salió una noticia del Consejo de Seguridad Nuclear que estaba denunciando presiones que estaba recibiendo de Berkeley. Entonces hicimos un vídeo desde el 2014 con noticias de prensa en las cuales se ven todos los escándalos que ha estado Berkeley involucrado, ¿verdad? Y cómo las diferentes organizaciones locales han estado luchando contra la mina. Y también sacamos otra de la calidad del aire, que fueron unos medidores que instalaron Ecologistas en Acción y que nosotras ayudamos. Y bueno, Salamanca salió con la peor calidad del aire de Castilla y León en esos medidores. Y bueno, y de hecho, ahí es una crítica a los medios de la poca cobertura que ha habido de todo eso, ¿verdad? O sea, aquí en Salamanca es que sucedió tanto Retortillo y lo de la calidad del aire, y sin embargo, en la televisión, por lo menos yo no he visto nada de Retortillo directamente. Y se ha desaprovechado la oportunidad de darle voz a ese movimiento tan antiguo que las personas jóvenes ni siquiera lo conocemos lo suficiente. Pero bueno, ya desde una perspectiva más general del movimiento, sí, durante todo el 2020 han realizado varias campañas. Por ejemplo, está la iniciativa europea ciudadana de cambio climático, que es la ESI, y se han realizado varias campañas, incluso con artistas, para conseguir firmas. El 24 de abril se realizó una movilización mundial por el clima desde los balcones de las casas de las personas con luces y sombras, se llamaba Luces y Sombras, pero por supuesto las personas del movimiento más cercanas lo hicieron, de las organizaciones sociales, pero tú no veías que la persona de a pie se unía como en las manifestaciones pasadas. Claro, los organizadores, ¿verdad? El grupo organizador siempre está ahí, pero siempre depende de muchas personas de afuera que no están en el día a día, pero se unen a las manifestaciones. Entonces, ahí no se vio. Y eso tampoco se vio reflejado en los medios de comunicación. O sea, muy pocos periódicos hablan de esa manifestación. También pocos hablaron del 5 de junio, que fue el Día de Medio Ambiente, donde se hizo una campaña de corazones verdes, y ahí salieron de diferentes organizaciones con distancia. Igualmente, en diciembre hubo una acción por el Acuerdo de París con velas en todo el mundo, por la inacción, por 5 años de inacción a pesar del Acuerdo de París. Y también yo lo que he visto es que se ha apoyado muchísimo a otras acciones de colectivos, de ecologistas, de Greenpeace, que han seguido haciendo acciones de desobediencia civil. Nosotras también aquí hemos realizado algunas performances, porque es que definitivamente es difícil decir el efecto que la pandemia tendrá sobre los movimientos sociales, porque por un lado nos deja el sabor de decir, contrale, por lo que estamos luchando es lo que nos tiene confinados y nos tiene encerrados, ¿verdad? La COVID es una consecuencia de la crisis ecológica. Pero por el otro, hay muchas personas que han cambiado sus prioridades de vida. La verdad que la pandemia tiene un efecto psicológico que todavía habrá que estudiar bastante. Y creo que finalmente cómo acabará el movimiento después
será cuando la pandemia termine. Pero bueno, si vemos otros movimientos, la verdad es que lo de la horizontalidad a veces dificulta a que los movimientos perduren en el tiempo. Entonces, bueno, esperando haber contestado, Marisa. Estoy tentada de sumar dos reflexiones a lo que preguntaba María José, a lo que contestaba Paula. Una es que siempre viene bien recordar, y quizás quienes estamos en temas de periodismo, comunicación, lo tenemos como tan incorporado que a veces nos olvidamos de decirlo en voz alta, que lo que los medios muestran no es el movimiento de jóvenes por el clima, es la construcción que hacen los medios del movimiento de jóvenes por el clima. Y eso siempre hay que tenerlo presente. Lo está contando Paula, digamos, no todo lo que hacen los jóvenes por el clima llega a los medios, y eso es algo que hay que siempre tener en cuenta, porque compiten con todo el resto de los temas y están sujetos a los criterios de noticiabilidad, y además hasta sufren las consecuencias de ser visibilizados por los medios. Recordemos, hace más o menos un año, casi exacto, ¿se acuerdan aquel debate con la foto de una joven activista de Uganda que AP había recortado, donde estaba Greta y que había recortado, y toda la polémica que se generó? Y Associated Press tuvo que pedir disculpas públicamente por haberla sacado de la foto. O sea que a veces, esa es la metáfora de lo que estamos hablando, ¿no? Los medios no muestran el movimiento de jóvenes por el clima, hacen un recorte de ese movimiento, una construcción de ese movimiento, y eso es lo que llega a los medios. Volviendo a la pregunta recién de María José, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo esto va a transformar o no el movimiento? Acaba de publicarse hace unos días una investigación muy interesante en Estados Unidos sobre el efecto Greta Thunberg. No sé si pudieron leer esa investigación, pero básicamente lo que estuvieron haciendo es investigando entre adultos de Estados Unidos, una muestra representativa, ¿cuál es el efecto que deja Greta? Así se titula ese paper. Y lo que dice es que quienes son más familiares con el personaje y con lo que representa Greta, tienen una intención más fuerte de pensar en la acción colectiva como un método eficaz de lucha contra el cambio climático y de movilización, junto con incluso pares en términos ideológicos, con personas que piensan similares. Este estudio cubre conservadores y liberales, distintos estratos ideológicos, digamos, pero aparece como ya este efecto Greta, que yo creo que es una de los grandes logros, ¿no? Más allá de cómo evoluciona el movimiento joven en todo el mundo, ya hay algo que cambió. Ya hay un antes y un después de los jóvenes en la calle, pero además los jóvenes en los medios, de los medios contando la historia de los jóvenes en la calle. Y eso me parece que es muy interesante, y ojalá siga habiendo estudios que nos permitan de verdad tener una sensación de cuáles son esas consecuencias. Y simplemente para cerrar, esta cuestión de esa frase tan simpática y tan cierta que aparece en una de las fotos que Gemma compartió, de todas las películas catástrofe comienzan ignorando a un científico, ¿no? Que es tan representativa, y esta cuestión de también cómo hacer para que este movimiento se fortalezca y amplíe su alcance y llegue también no solo a los medios masivos, sino también este ecosistema de medios que está cambiando permanentemente. Y solo un comentario para Paula, si te interesa, esta cuestión que vos hablabas de los liderazgos ambientales y de las amenazas y los episodios de violencia contra líderes del sur, hay un proyecto de periodismo colaborativo que se llama Tierra de Resistentes, que reunió a 50 periodistas de más de 10 países de América Latina que investigaron con entrevistas en profundidad, con documentación, 11 años de violencia contra líderes ambientales en América Latina, 2009 a 2019. Eso no está en los grandes medios, es cierto, pero también es cierto que hoy hay muchas más oportunidades de que los periodistas, las y los periodistas, y no los medios masivos grandes, cuenten estas historias a través de nuevos formatos o nuevos proyectos, como por ejemplo Tierra de Resistentes, que es un gran ejemplo y que las invito a que lo puedan ver. Entonces, en síntesis, es muy interesante poder seguir profundizando el estudio sobre el efecto que ha tenido la presencia en los medios de los jóvenes por el clima. Es muy interesante también pensar cómo ese movimiento puede trascender
y lograr nuevas maneras, y lo hablábamos en la anterior oportunidad, ¿no? ¿Cómo hacer para fortalecer la llegada a los medios? Porque claro que es bueno que estén en los grandes medios, pero también hay otras oportunidades para seguir construyendo esa imagen colectiva de acción por el clima que excede solo a los grandes medios. Y ese también ese es un camino que hay que explorar, que los movimientos climáticos jóvenes tienen que explorar para llegar a más audiencias y para lograr, ojalá, que ese efecto Greta, y que se pueda llamar efecto jóvenes quizás en algún momento, y cada país le pueda poner un nombre según sus propios líderes y sus propias lideresas, deje una marca, ¿no? Y de verdad cambie el rumbo. Yo quería, Gemma es la protagonista y me gustaría que, pero Gemma, me haces hacer una reflexión por dos motivos, porque yo estoy trabajando en un Living Lab que lo que queremos es empoderar a los jóvenes en temas de cambio climático a través de los videojuegos, a través del arte, a través de la co-creación. Y tenemos el foco en la Universidad Jaume I, estamos trabajando mucho en ese ámbito, no tanto como concienciar, sino las narrativas más optimistas, ¿vale? Para que sean protagonistas, para que se sientan empoderados, el engagement, todo eso. Entonces, yo sí que me gustaría compartir una reflexión que tengo con mis alumnos y con mis sobrinos, y yo creo que es ese prestigio. No sé, Gemma, cómo lo ves tú. Ese prestigio de que de alguna manera Fridays for Future les había dado protagonismo, con la pandemia los ha convertido en víctimas, no, en traidores a la salud, porque son los que están transmitiendo el virus en sus botellones. Y no nos está dando a los jóvenes como víctimas de que las personas jovencísimas, que en este momento se pueden ir de Erasmus, pueden tener sus relaciones, descubrir el mundo, lo están sufriendo. Y ahora cuando estamos hablando piensas, en este poder, en este sistema capitalista, ¿no? ¿No habrá también un poco de construcción de los grandes poderes, de quitarle protagonismo a los jóvenes? Porque son una gran fuerza y por eso los medios es que no hay forma de que consigan, que conquisten ese protagonismo como voces. No sé, ¿qué opinas? ¿Me estoy rayando un poco? No sé. ¿Qué opinas? A mí, en mi opinión, bueno, y luego opino sobre lo segundo. Sobre lo segundo, el protagonismo de los jóvenes en los medios. Pues yo creo que ahí hay fuerzas antagónicas, es decir, fuerzas centrípetas que tiran hacia un lado y hacia otro. Evidentemente los políticos, si todos los políticos van a por el voto de los jóvenes. Entonces, claro, hay unas conexiones ahí entre la esfera mediática y la esfera política. Los medios también buscan nuevas audiencias, ¿no? Entre los jóvenes, buscan toda la sinergia con las redes sociales y eso termina llegando a sus programas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que, claro, por un lado está vamos a ver si les damos protagonismo a los jóvenes, ellos hablan de justicia, cuestionan el sistema económico, si les dejamos hablar, ostras, es que su discurso nos compromete mucho, porque es que a nosotros, nuestros anunciantes, ¿quiénes son? ¿Vale? Y tenemos a toda la esfera política detrás, que son a quienes los jóvenes presionan. Por un lado, los políticos quieren, evidentemente, se apuntan al discurso ecologista y van a mover y van a pelear la lucha ecologista y la conservación del medio ambiente, lo introducen en su programa porque es una garantía de progreso y también porque les muestra un compromiso con el futuro y con los jóvenes. Es decir, quieren a los jóvenes, pero por otro lado se teme el discurso de los jóvenes. Entonces, en ese nadar entre dos aguas está lo que bien señalaba Caro. Construyen una imagen de los jóvenes o hacen una representación de las movilizaciones de los jóvenes, pero a su medida. Es decir, aparecen ciertos elementos, pero no están apareciendo todos. No están apareciendo todos. Y luego tenemos el otro lado, porque tú y yo trabajamos con jóvenes que están en las facultades de comunicación o en los centros de formación audiovisual. Y claro, te entiendo perfectamente cuando dices, es que estoy trabajando en un Living Lab y a veces cuesta mucho, mucho. Yo estuve en un proyecto que
bueno, todavía está abierto, ¿no? Pero hicimos 13 documentales, sobre todo de contenido social y de cambio climático y naturaleza. Los dos últimos proyectos transmedia, el de Jóvenes frente al Cambio Climático lo hicimos en el año 2012 con varias escuelas participando a la vez. Luego el de Climate Puppets, que es el que ha referido con escuelas europeas, eso cuesta un montón a los docentes moverlo, ¿no? Entonces, claro, ellos se sienten muy partícipes en cuanto a que encaja con sus inquietudes profesionales, pueden desarrollar ahí su capacidad profesional, pero claro, nuestros jóvenes, los que están en nuestras escuelas, es lo que dice Paula, no todos los jóvenes tienen el mismo poder de compromiso. Entonces, a través de lo que tú dices, del engagement, de la animación, de tal, tratas de atraerlos, pero no todos tienen el mismo nivel de motivación ni el mismo nivel de madurez. Entonces, lo que yo he visto es que todos estos jóvenes que se están movilizando tienen una conciencia en un sentido y una madurez en un sentido que no podemos exigirles a todos los jóvenes, porque en los jóvenes, por lo menos en los de nuestras facultades y nuestras escuelas, pesa mucho la motivación que tienen a nivel profesional. El querer dedicarse al audiovisual, lo duro que es la vida para trabajar en medios, abrirse camino, los retos que tienen de intentar construir no solo su identidad, sino su vida, su futuro, su trabajo, todo el peso que tiene en ellos determinados elementos que siguen siendo un estatus que pesa. El coche, aunque utilizan mucho otras formas de movilidad, pero también la independencia, la ropa. O sea, es que a un chaval, por muy concienciado que esté, o sea, si le llevas a un sitio donde no hay tiendas para poder ver ropa, es que flipas. O sea, yo pago, o sea, por no tener que ir a un centro comercial, me parece una tortura. Y sin embargo, para ellos, cuando haces una encuesta, o sea, cuando te estás un poco, charlas con ellos, pues les interesa mucho la moda, las tiendas. Es que están educados en la sociedad de consumo. Y por otro lado, es una disonancia cognitiva muy fuerte. En ese ámbito, por ejemplo, estamos colaborando con una universidad de Glasgow, la Glasgow Caledonian University, que han conseguido una Erasmus Plus y están abordando el mundo de la moda, incluso también con empresas, y la sostenibilidad, ¿no? Y trabajando los diversos públicos, porque es un vector, o sea, el vaquero es un vector de sostenibilidad o de insostenibilidad. Exactamente. Y ahí estamos también, de alguna manera, les hemos inspirado nosotros al uso de los videojuegos, también crear videojuegos, co-crear videojuegos en ese ámbito, ¿no? de la moda. Pero además están con empresas muy pequeñas como artesanales que hacen cosas a mano para grandes marcas de Escocia y luego grandes, no sé si estaba Mango o alguna, o sea, de estas así muy, muy potente. Ya os pasaré la información porque la verdad es que es muy interesante porque la moda, desde luego, tiene que reinventarse. O sea, yo creo que ya la moda está en el ADN de los jóvenes, ¿no? Para ellos la imagen que proyectan es muy, muy importante. Para los jóvenes y para todos, creo yo. Es que ¿no? Yo creo que eso me preocupaba bastante, ¿sabes? Me preocupó menos. Yo creo que eso también es culpa de los medios. Yo particularmente pienso eso. Toda la información, tú entras a una red social y te salen 1 millón de anuncios de moda. Tú entras a la televisión, las revistas tienen el prototipo de mujer perfecta, flaquita, con la ropa exacta, la de la nueva temporada. Han creado 16 temporadas. Entonces, no es que lo tenemos en el ADN, es que nos lo enseñan todos los días y hay mensajes subliminales en absolutamente todo. O sea, incluso las películas. Cuando te muestran al prototipo de persona perfecta, tiene que estar vestida al último guay de la moda y la chica que sea nerd, sola, no sé qué, es la que se viste de otra forma que no tenga que ver con la moda. Entonces, que todo lo que vemos y a todo lo que estamos expuestos tiene que ver con eso. Yo creo que si hay un cambio en todo el esquema de marketing y publicidad, yo creo que eso también cambiaría, la verdad. Pero, y también al mismo tiempo, para no quedarnos solos con las malas noticias, habrán visto seguramente la encuesta de PNUD con el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo con la Universidad de Oxford hace poquito, que es la encuesta más grande sobre cambio climático que se hizo, en donde también incluye, por ejemplo, a menores de 18 años, y el 70% de los menores de 18 años dicen que el cambio climático es una emergencia.
y contra, por ejemplo, en mayores de 60 un 58%. Es igual a un nivel alto, pero bueno, hay también un cambio que seguramente es consecuencia de muchos factores, entre ellos esta mayor visibilización, la educación ambiental y un montón, pero también hay una percepción, el asunto es cómo hacer para transformar eso que es una percepción de un riesgo en una acción concreta de cambio, ¿no? Tanto, no solo desde la participación colectiva, porque sabemos que no todos los y las jóvenes van a estar movilizados y van a salir a la calle, pero esto que estamos hablando, tienen en sus manos la posibilidad como consumidores de cambiar el mercado y volverlo hacia un camino más amigable con el ambiente, ¿no? Entonces, estamos en esa transición también. Quiero pensar que algo de optimista puede haber en eso, y ojalá que los medios también reflejen ese cambio de época y empiecen a pensarlo también de esta manera. Como decía Gemma recién, ¿no? Qué interesante es todo lo que ocultan los medios de los movimientos de jóvenes por el clima, más que lo que muestran. Sí, en realidad, más allá de lo que ocultan y lo que no, sino efectivamente los constructos que intentan imponer para que haya eso, ¿no? ¿Quién está detrás de los medios? ¿Con qué intenciones? ¿A quién quieren como interlocutores? Todo esto es fundamental, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Pero también, no solamente eso, sino cómo cómo se moviliza la sociedad. Voy a hacer de boomer, que diría Paula, ¿no? Que me llamaría boomer por contar esto, ¿no? Pero fijaos cuando hablamos de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Eso, el feminismo, el ecologismo, los movimientos sindicales de los años 60, 70 del siglo pasado, y cómo evolucionan a lo que se convierte en lo que algunos autores como Juris o Marcela Iglesias hablan de novísimos movimientos sociales en los que se incluye eso que es más transversal, más horizontal, ¿no? Donde incluso cuestionan si las formas de comunicar con los medios de comunicación tiene que ser esa forma tan tradicional o tiene que ser algo más cognitivo, más conativo, de forma que efectivamente no haya un único interlocutor, sino que haya muchos. Y en ese mismo recorrido, todo este movimiento de los jóvenes por el clima recuerda mucho, sobre todo en España, a qué ha ocurrido con el 15M, ¿no? Y fijaos que después del 15M y esas acampadas del 15M, que podrían ser similares a las movilizaciones de esa semana climática y algunas un poquito más tarde, justo después, donde les lleva es a escuelas, a formatos educativos, a formatos de enseñar a qué es un banco, cómo funciona un banco, cómo funciona la economía, cómo funciona, que finalmente se cuece o se lleva a una gran movilización que es el movimiento de las mareas, ¿no? Y que prácticamente concluye en un momento en el que esa marea verde, la marea blanca, la marea azul, que llevan a la mayor movilización histórica en este país. La gran movilización en este país en la calle fue ese momento. También con constructos informativos curiosos. Y que después de eso lo que ocurre es que hay un partido político o varios partidos políticos en esa línea de la izquierda que llevan a que uno de esos partidos políticos en estos momentos esté gobernando. Y a lo mejor ese es un poco el recorrido hacia donde debería de ir esto, ¿no? Y al final acabe concluyendo en que hay un movimiento político suficiente para que influencia o de acción directa, como es un gobierno en el tema de los movimientos, de ese movimiento joven que posiblemente ellos ahora mismo no estén pensando ni siquiera en participar políticamente, aunque ya lo hacen de forma indirecta. Con este mini speech que creo que he metido, me gustaría deciros que me gustaría acabar en 10 minutitos, si queréis comentar alguna cosa más, para que no se haga muy largo y que eso tenga mucha audiencia, que es de lo que se trata. Por cierto, os recuerdo que habéis dicho varias marcas y no debéis decir marcas. ¡Ay! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que no... Ay, sorry, que es que... Ay, mira que repetimos otra vez. Desde el principio.
Desde el principio. Claro, es verdad, lleva razón, Dani. Es que a veces el fragor del debate nos lleva a dar demasiada o demasiada precisa información, ¿no? Entonces, yo comentaba antes que existían, ¿no? Con la representación de los jóvenes en los medios, existían, claro, intereses cruzados, ¿no? Fuerzas centrífugas y centrípetas que hacían que quisieran que los jóvenes estuvieran en un lugar o en otro hasta situarlos en el centro de la información. Yo creo que eso tú has abierto otro melón ahí hablando de las movilizaciones sociales. Efectivamente, eso también ha pasado con la representación mediática de las movilizaciones sociales, pero no nos olvidemos que esa representación mediática, aunque no sea toda la verdad y nada más que la verdad, porque es la verdad, la realidad es muy compleja y muy rica, sí que tiene una fuerza y un impacto. Entonces, cuando has dicho cómo, o cuando has comentado cómo las movilizaciones del 15M y todas las mareas que convergieron en el mismo periodo de tiempo en las calles, terminaron, digamos, dando forma a una nueva opción política, pues ojalá, ¿no? Eso suceda ahora con el movimiento ecologista y con el movimiento estudiantil. Si hay algo que también me da esperanzas, yo creo que son dos países muy distintos y no se pueden establecer correlaciones, pero sí decir que mientras en el año 2000 o la década del 2000 en España se hablaba muy poco sobre cambio climático hasta que llegó el año 2007, ya hay autores que hacían seguimiento de cómo se comunicaba el cambio climático en los diarios alemanes y cómo se comunicaba en el Bundesbank, cómo se hablaba en el Parlamento alemán de la crisis climática y la cobertura que daban los medios a este problema. Una cobertura muy amplia y muy por delante de lo que se hacía en España. Alemania es el país, yo creo que donde la política, la ecología está más en el ámbito político, es decir, en el ámbito de la gestión. Tiene mucho peso también en los países del norte, pero en Alemania tienen mucho peso los partidos ecologistas. Aquí en España no. Es decir, estaba Equo ha terminado entrando en Unidas, bueno, tuvo la escisión que tuvo, la problemática que tuvo, terminó en Unidas Podemos, en este caso el que hasta entonces había sido su líder, que es Uralde, pero verdaderamente tenemos en este caso todavía un camino que hacer por ahí, conseguir que realmente el ecologismo entre en política. ¿Vale? Y eso yo creo que los medios sí influyeron en el caso de Alemania, el crecimiento de esta sociedad que votaba o que votaría a un partido ecologista. ¿Qué pasaría ahora en España? ¿Vale? Si surgiera un nuevo partido ecologista, ¿qué pasaría con todos esos votos de los jóvenes que están ya en edad de poder elegir una alternativa política para la gobernanza de nuestra sociedad? Lo dejo ahí. Pero lo que está claro es que mientras tanto no sea una opción electoral, no sea una prioridad electoral, no avanzamos lo que deberíamos, porque el discurso ambientalista no está transversal y claro, pues al final si no hay una masa crítica que lo está pidiendo, pues tampoco, ¿no? Los partidos están poniendo las pilas y yo creo que ahí estamos perdiendo mucho. En Francia, por ejemplo, se ha visto como en las últimas elecciones los candidatos verdes están creciendo y además por este cruce, ¿no? de los argumentos ambientales y de salud, que al final las políticas de movilidad sostenible van a ser valoradas. Sin embargo, en Valencia, por ejemplo, que se ha hecho mucho, aún la gente está ahí criticando, ¿no? Demasiados carriles bici y tal. O sea, que bueno, que esos argumentos se tendrían que ver como positivos y no como limitaciones, ¿no? Aquí en Valencia a la plaza del ayuntamiento que la han hecho peatonal, pues le llaman la Plaza Roja, así como si fuera una cosa así muy tal, comunista. Y entonces quiero decirte que los argumentos son muy, muy poderosos porque detrás hay unos lobbies que ven su poder, ¿no? El poder del vehículo privado, que es el indicador de la efervescencia económica, cuántas matriculaciones se han producido. Hasta que no cambiemos eso, es difícil. Pero sí, yo creo que la política es fundamental para que avancemos todos. Y también cómo se llega con los mensajes, ¿no? Hace poquito se presentó este estudio de CODE sobre audiencias, medios más conservadores, ¿no? Y por ejemplo,
hablar de salud, cuando hablas de cambio climático, está reconocido como un marco que permite llegar a esas audiencias. Entonces también empezar a pensar eso. Y otra cosa es cuál es el rol que van a tener los nuevos medios, ¿no? Esto de, sabemos que las audiencias están migrando, ya los medios tradicionales están perdiendo audiencias, del papel a lo digital, de la televisión a otras formas de consumir noticias, y los medios, por ejemplo, sin fines de lucro, que están surgiendo, y medios especializados, y el modelo de negocios de las audiencias financiando a los medios que consideran que tienen unas agendas más comprometidas con sus propias visiones, y también esto, ojalá haya cada vez más estudios sobre estas nuevas agendas y comparando agendas también, porque esa también creo yo que va a ser uno de los ejes para empezar a pensar en un cambio en la manera en la que se construyen los discursos alrededor del cambio climático, y en este caso, lo que venimos hablando, el rol de jóvenes, ¿no? En ese movimiento. Y bueno, yo también creo que definitivamente, independientemente de lo que pase con Fridays for Future en el futuro o no, se ha creado una masa cada vez más crítica de personas que están buscando un cambio hacia la sostenibilidad, y al final las cosas tienen que ser como una bola de nieve. Es mi esperanza, ¿verdad? Que uno vayamos contagiando a otros y que se haga más rápido que lento. Y de hecho, el miércoles ya el Tribunal Administrativo de París declaró culpable a Francia por faltar a los compromisos para afrontar la crisis climática. Entonces, se ve que de alguna forma u otra la gente está asumiendo más conciencia. Y bueno, espero realmente que esa conciencia se manifieste en unos cambios de hábito y en cada vez una mayor exigencia a las empresas y a las personas que están en el gobierno, de que cambien y que realmente prioricen la sostenibilidad para que tengamos un futuro. Muy bien, pues yo creo que solo me queda agradeceros de nuevo que hayáis querido pasar la tarde juntas, y agradecer mucho que tener una mesa con mujeres preocupadas y ocupadas en la comunicación del cambio climático y con este nivel de conocimiento y de preocupación. Así que muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto en diferentes ocasiones y en diferentes momentos. Así que muchísimas gracias. Queremos vernos en el CNEAM, que es un Por favor, presencialmente. juntos en la naturaleza, por favor, y tener un debate cerquita. Cuidaros mucho. Bueno, Gracias. precisamente contigo es de las pocas personas con las que hemos estado físicamente en algún sitio, que estuvimos en San Sebastián, pero después de esto ya encerrados en casa. Pero bueno, tuvimos esa islita allí, que estuvo bien. Nunca mejor dicho. La isla Bueno, de encantadísimo de teneros de verdad aquí. Ha sido un placer. Para mí otra vez, encima doble. Y para nosotras tener siempre un mano a mano con Gema es un orgullo, tenemos que agradecer por tener este espacio para poder conversar y escuchar la Gema de primera mano, así que muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias a todas, yo aprendo un montón con estas charlas, me encantan, y bueno, pues el hecho de que Dani esté siempre intentando que seamos mujeres la que llevemos la voz cantante, es que me encanta, porque cuando le dije que viniera a la presentación del observatorio me dijo, pero va a haber paridad, y digo, hombre, por favor, claro que va a haber paridad, ¿cómo no va a haber paridad? Dice que si no, no voy, y digo, vale, no, tranquilidad. Gracias, Dani, por brindarnos esta oportunidad de charlar. Bueno, a mí me encantaría pasarme horas hablando con vosotras, aprender del trabajo de Caro, de la actividad de Paula. Todo lo que tú haces con la animación me resulta alucinante, porque nosotros estamos los ciclos de animación en Puerta Bonita y me encantaría saber mucho más sobre cómo implementas la educación en la animación. O sea que hay mucho para seguir avanzando, Dani. Te vamos a dar mucha tarea. Yo encantadísima de que eso iba ocurriendo. Así que nada, seguiremos en contacto y ojalá tengamos muchas mesas así en la que compartir. Un abrazo a todas y nos vemos en breve. Gracias, hasta pronto.